no constitucional. Bueno, ese es el tema para el cual hemos invitado a un especialista en Derecho Constitucional, comparado además, el doctor Heber Joel Campos, profesor de la Universidad Católica. Señor Campos, gracias por estar acá. Muy buenas noches. Buenas noches, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Ya. Hemos visto que el proyecto presentado, o el predictamen por la Comisión de Constitución ha sido retirado para ser sometido a consulta de especialistas. Llama la atención que se busque consultar a los especialistas después de haberlo presentado. ¿Por qué no se les consultó antes? Lo que se ha presentado es un predictamen. Sí. Lo ideal hubiese sido que ese predictamen se ponga a consideración de los integrantes de la comisión después de una primera deliberación. Lo que suele ocurrir, por lo general, en el trámite legislativo es que se presenta una iniciativa, luego hay una presentación de la iniciativa, una primera discusión, y tras ello recién se presenta un proyecto de predictamen. Aquí lo que ha ocurrido es que la iniciativa se presentó el 26 y el 27 ya teníamos predictamen. Todo y debate. Parece demasiado precipitado. Todo eso huele a que se quería ir a Brasil, a la toma de mando del presidente. Digamos, ha sido un trámite excesivamente célere. Atropellado, ¿no? Y llama mucho la atención. Es cierto que el presidente de esa comisión no es un abogado, y sobre todo no un constitucionalista, el señor García, ¿no? Pero nada excusa un Congreso que tiene las tasas de aprobación paupérrimas que tiene, que cometa una ligereza de este tipo, ¿no? Bueno, y sobre todo porque no nos olvidemos, Fernando, que la observancia del trámite legislativo, independientemente de los temas de fondo, es una condición de validez de las leyes. Es decir, una norma puede ser declarada inconstitucional no solamente porque contravenga un principio previsto en la Constitución, sino porque no se respeta de manera estricta el trámite legislativo. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, sobre el fondo del tema, ¿cuál es su opinión? ¿Es acorde con nuestra Constitución? ¿Es una idea por lo demás razonable que el presidente de un poder, en este caso el legislativo, asuma interinamente el encargo de la presidencia del Ejecutivo? Pues yo en lo personal tiendo a pensar que la fórmula propuesta no es la más indicada. Me parece que se confunde la figura de la sucesión presidencial, que está en el artículo 115 de la Constitución, con la figura del encargo del despacho presidencial cuando el presidente ejerce funciones fuera del país. Porque no nos olvidemos, Fernando, que cuando el presidente sale en una visita de Estado al extranjero no se produce un vacío de poder. Lo que ocurre es que simplemente está ejerciendo una competencia que la Constitución le reconoce, pero fuera del país. Y por eso necesita que alguien se haga a cargo del despacho presidencial durante ese lapso, que por lo general es muy breve, para los temas administrativos. Lo recomendable, lo razonable hubiese sido que el responsable de esos encargos administrativos sea, pensando en el diseño político de nuestro país, el presidente del Consejo de Ministros. Me parece que hay antecedentes en ese sentido. En la época de Prado, en el primer sexenio de Prado, hubo un viaje, en esa época se viajaba poco. Yo creo que Manuel Prado viajó a hablar con Roosevelt en los Estados Unidos, era la guerra mundial, y encargó al primer ministro. Bueno, y además más cercanamente, ¿no? En la época de Fujimori, cuando estaba en funciones el Congreso Constituyente Democrático, el famoso CCD, que cumplía funciones legislativas, además de funciones constituyentes, se aprobó una norma para que el presidente pueda salir y en el tiempo en el que él estuviera fuera, asumiera el presidente del Consejo de Ministros el despacho presidencial. Y además, Fernando, no debemos perder de vista que en América Latina los pocos países que regulan esta figura, y pienso concretamente en el caso de Chile y de Colombia, disponen que el responsable sea un miembro del gabinete de ministros, no un titular de otro poder del Estado. Y eso tiene sentido por un aspecto que creo que es importante que se tenga en cuenta. Nuestro sistema de gobierno es presidencial. Y en el sistema de gobierno presidencial, un elemento basilar, fundamental, es el principio de separación de poderes. Establecer que el titular del poder legislativo detente simultáneamente dos poderes del Estado puede contravenir ese principio que, insisto, es clave en nuestro diseño político. De acuerdo.
Cuando usted dice que el encargo concierne responsabilidades administrativas, ¿está pensando en cuáles responsabilidades administrativas? Básicamente lo que tenga que ver, por ejemplo, con asuntos vinculados con la marcha de la gestión administrativa. De pronto se requiere visar algún documento, de pronto se requiere autorizar algún despacho de gestión interna. ¿Y cómo se firma de la presidencia. Ahí? José Williams, por encargo del presidente de la República. No, José Williams como encargado de la presidencia de la República. Es decir, como presidente en ese momento. ¿Es como presidente o encargado de la presidencia? Es el encargado. Lo que pasa es que, digamos, encargado de la presidencia de la República. Sí. Y en esa condición se encarga de esos asuntos administrativos. Y es curioso porque en el proyecto de predictamen que planteó la Comisión de Constitución se hace esa precisión, lo cual creo le resta de alguna manera instancia al argumento que algunos congresistas planteaban, porque yo recuerdo algunas voces que decían el presidente del Congreso tiene que hacerse cargo del despacho por un tema de legitimidad. Ha sido elegido. Ha sido elegido. No. Sí. Pero me parece que es un argumento contradictorio, porque si fuese así, entonces las labores que realizarían serían labores con facultades plenas, y no es el caso. Son labores básicamente administrativas, y así lo prevé además el predictamen. Si eso es así, me parece que lo más razonable, lo que tendría sentido es que quien se encargue de esas funciones sea un propio integrante del Poder Ejecutivo. Del Ejecutivo. Es realmente extraño, ha habido una precipitación y un error en la concepción, ¿no? Por otra parte, ¿eso supondría una reforma constitucional? Esa es una muy buena pregunta. Desde mi punto de vista, lo que tenemos es una laguna jurídica, es decir, ese supuesto no está contemplado en nuestro ordenamiento, y pensaría que, en términos ideales, se debería regular a través de una reforma constitucional, quizá adherir un párrafo al artículo 115 que establezca claramente quién se hace cargo del despacho presidencial durante la ausencia temporal del presidente porque está cumpliendo funciones en el exterior. Sin embargo, y sin embargo creo que es relevante resaltarlo, pensaría que una modificación legislativa no supondría per se una medida inválida, siempre y cuando esa modificación legislativa sea consistente con el diseño orgánico de nuestra Constitución. Yo pensaría, por ejemplo, en una modificación a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo que dijera concretamente que durante el lapso que el presidente se ausenta, lo reemplaza el presidente del Consejo de Ministros. Yo pensaría que eso se podría hacer con una modificación legislativa y que eso no contrariaría en lo absoluto la Constitución. Ahora, puesto que usted es profesor de Derecho Constitucional Comparado, ¿qué nos enseña los Estados Unidos? Porque ahí el presidente del Senado reemplaza, ocupa la función, y en Francia también. En caso de fallecimiento del presidente francés, que no tiene vicepresidentes, quien lo reemplaza interinamente es el presidente del Senado. Y eso durante varias semanas. Ha sucedido 2 veces en la Quinta República. El año 69 cuando renunció de Gaulle y el año 74 cuando murió Pompidou. Sí. Bueno, en los Estados Unidos sí existe la figura del vicepresidente. Sí, pero en el caso de la ascensión de Ford como presidente en reemplazo de Nixon, habían echado antes de eso a Spiro Agnew, vicepresidente elegido con Nixon, ¿no? Sí. Sí. Sí, bueno, en ese caso, digamos, la definición del cargo presidencial durante ese lapso queda a cargo de un representante del Ejecutivo. No, porque fue reemplazado por Gerald Ford, que es el presidente de la Cámara. No, sí, pero lo que quiero decir es que las funciones del presidente cuando él no está en el país son suplidas en gran medida por los representantes del Ejecutivo, por los secretarios del Ejecutivo. Ahí sí hay vicepresidente, pero el caso de Nixon era particular por la corrupción, por la que se echó antes que a él, a su camarada de fórmula, ¿no? Ahora bien, estamos hablando sobre viajes al extranjero, en general breves. Estamos hablando de 24, 48 horas, durante las cuales se puede hablar por teléfono y se puede comunicar por Zoom. Sí, es importante. El presidente sigue en funciones, ¿no? Es importante ahí, creo, hacer una aclaración, porque mucho se habla, digamos, del reemplazo
del presidente. No es que convivan dos presidentes, no es que el presidente está fuera del país y aquí hay otro presidente. No, claro que no. El presidente está cumpliendo funciones constitucionales. Si es que el presidente, sin vicepresidentes, se enferma y pierde la conciencia como consecuencia de una operación y de anestesia o lo que fuera, ¿qué pasa en ese caso? Lo que pasa es que ahí opera una figura que se denomina la incapacidad temporal. Sí. Que sí está prevista en el artículo que es declarada 115, por el Congreso. Que es declarada por el Congreso y que da paso a la suspensión del presidente. Temporal, sí. Y en ese caso, claro, se activa la línea de sucesión. Y, a saber, el vicepresidente, segundo vicepresidente o presidente del Congreso. Ya, en este caso sí el presidente del Congreso. Claro, porque es una incapacidad temporal. Ya, por incapacidad temporal. Ya. Y eso tiene que declararlo el Congreso y tiene que dar paso a la suspensión del presidente. Y eso se tiene que hacer inmediatamente, sí, por en supuesto. horas. Sí, si hubiera un accidente, Dios no lo quiera naturalmente, pero puede suceder que haya un accidente. Y además estamos hablando de incapacidades temporales. Si son incapacidades permanentes que lamentablemente pueden ocurrir, es decir, el presidente sufre un accidente que le imposibilita de forma definitiva seguir ejerciendo el cargo, pues entonces ahí se tiene que declarar la vacancia. Y eso está señalado en el artículo 113. De acuerdo, doctor Heber Joel Campos, constitucionalista, comparatista, muchas gracias por ayudarnos. Veo que coincide sobre este punto en lo que nos dijo María del Carmen Alba. Falta saber quién tuvo la idea, por qué quisieron presentar esto en el Congreso de una manera tan precipitada, probablemente por inminencia de la pasación de poderes en Brasil. En todo caso, muchas gracias, que tenga usted un feliz fin de año y gracias por su contribución para que comprendamos mejor los alcances de nuestra Constitución respecto de este tema.